Bueno, pues vamos con la segunda sesión. Hoy nos acompaña Antonio Mogollán, por segunda vez, por cierto, porque ya vino, participó en el 21 de febrero republicano de la primera a la tercera en 2018. Nos ofreció una magnífica conferencia titulada Fundamentos Republicanos de los Servicios Públicos y del Laicismo. En aquel momento hoy va a ser quizás más de carácter más político que social, ¿no? Antonio Mogollán fue uno de los fundadores de Europa Laica en 2001, una serie de personas que se reunieron en torno a Gonzalo Puente Ojea, y fue presidente de Europa Laica de 2017 a 2021. Es licenciado en Historia y diplomado en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales. Trabaja como funcionario en la Administración Civil del Estado y en su carrera profesional ha desempeñado funciones como asesor técnico en diversos ministerios y departamentos, entre ellos la Dirección General de Asuntos Religiosos. Ha publicado diversos estudios, artículos y sigue publicando libros sobre derechos fundamentales de las personas y sobre el laicismo, entre los que cabe destacar la obra La Iglesia Católica y otras religiones en España, que quizás esté descatalogado ya o se pueda conseguir en la biblioteca pública. Forma parte del equipo de producción del programa radiofónico Europa Laica en Sintonía, que emitimos cada último jueves de mes. Así que yo, ya, sin más, les cedo la palabra. Bien, vamos a ver. En las últimas décadas nosotros estamos viendo cómo ha habido un impacto muy fuerte sobre la mundialización económica y también la hegemonización cultural, ¿no? Es decir, en las últimas décadas esto se ha acelerado muchísimo. Y yo no sé si os acordáis que en los años 90, a principios de los años 90... ¿no está conectado? Sí, está conectado. Sí. En los años 90 existían asociaciones, nacieron asociaciones, no sé si os acordáis, todavía algunas de ellas existen, que se llamaban Organizaciones No Gubernamentales Sin Fronteras. O sea, había, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, Ingenieros Sin Fronteras. Pero a pesar de esta mundialización económica, a pesar de esta estandarización cultural, que solamente las marcas comerciales nos dicen mucho de lo que está pasando ahora, pues si hablamos de Netflix, si hablamos de Google, si hablamos de BlackRock, hablamos de una mundialización impresionante. Pero a pesar de esa vocación internacional, a pesar de esa mundialización, nosotros desde el año 1991 al año 2011 se han delimitado en el mundo 39.000 kilómetros de fronteras, la mayoría de ellas de nuevas fronteras, la mayoría de ellas en Europa y Eurasia. En este mismo tiempo se han construido cerca de 19.000 kilómetros de muros, y muros, estoy hablando de muros que refuerzan las fronteras, muros como la Franja de Gaza, muros como la frontera mexicana de Estados Unidos o la Bahía de Melilla, que como veis se la he puesto ahí. Y del año 2001 al 20, un historiador, un geógrafo francés ha contabilizado 43 conflictos interfronterizos de importancia, como los que vemos ahora, por ejemplo, en Palestina o vemos, por ejemplo, en Ucrania. Y al mismo tiempo han resurgido nuevamente reivindicaciones en todo el mundo de crear nuevos estados, de reclamar autodeterminaciones nacionales en corsos, escoceses, catalanes, vascos, históricos, armenios, tibetanos. La lista es larguísima, pero realmente la lista es muy larga. Y eso reclama nuevos estados, reclaman nuevas naciones.
Y la realidad es que en este tiempo, desde que se crea la ONU, en los años 40, principios de los años 40, la ONU se crea con 53 Estados-nación y en la actualidad la ONU tiene 193 Estados-nación. Bueno, podéis pensar, o podéis vosotros decirme que sí, pero hay fenómenos nuevos de supranacionalismo político o de federalismo internacional. Es cierto, pero si tenemos un caso de supranacionalismo que es un experimento único en el mundo, que es la Unión Europea. Es verdad, eso existe, pero cuando en el año 2004 se solicitó el voto de los ciudadanos para intentar construir una constitución federalizante, fue vetado por los ciudadanos franceses y los ciudadanos holandeses, y por lo tanto esa constitución no se pudo promulgar. Y ocurre también que cuando ha habido estados que han querido entrar en la Unión Europea, han, digamos, acudido a sus ciudadanos, como fue el caso de Noruega, por 2 veces seguidas en referéndum y fue rechazado el entrar en la Unión Europea. Y después siguió el euroescepticismo y más tarde salió el Brexit, donde uno de los países más importantes de la Unión Europea salió. Y ahora se está hablando del Brexit, o sea, de la salida de Deutsch de Alemania. Con lo cual, digamos que este experimento, que ha sido tan importante, está también un poco en crisis. Hay algunos experimentos que prácticamente ni han nacido, se proclamaron pero no han tenido éxito, como por ejemplo la Confederación de Estados Independientes, que se creó después de, digamos, el derrumbe de la Unión Soviética. Muchos estados que nacieron independientes constituyeron la Confederación de Estados Independientes, que existe, pero que es realmente un edificio que está en Bielorrusia, pero no tiene, digamos, una actividad. Es decir, que los experimentos federales, confederales, supranacionales, parece que están en crisis y que si bien el mundo la economía se mundializa, la cultura se mundializa, la política se provincializa. Es un poco en lo que puede estar pasando ahora mismo. Y mucha gente se refugia en las fronteras. Ahora se habla mucho de los nacionalismos que se refugian en las fronteras. Pero es que las fronteras dan seguridad. Las fronteras dan seguridad para muchas personas. Porque si nosotros vemos las fronteras de hoy y las comparamos con las fronteras antiguas, las fronteras, los límites imperiales o murallas, las murallas medievales, vemos que eso tiene un carácter sagrado. O sea, en cierta manera eran defensivas militares y siempre estaban de alguna manera sacralizadas. Las fronteras modernas, las que nacen con el Estado-Nación, son unas fronteras más cívicas, más laicas, podemos decirlo así. Son fronteras que están más relacionadas con el comercio, están más relacionadas con pues, el libre tránsito, son más pacíficas. Es cierto que muchas fronteras son productos de guerras o de descolonizaciones, pero no son sancionadas sacramente. Por ejemplo, aquí en Sevilla está depositado el Tratado de Tordesillas, tratado que de alguna manera supone pues, la división de la expansión colonial de 2 imperios o de 2 monarquías, pero ese tratado sancionado por un papa, el Papa de Roma. Los límites y las legitimidades históricas son todas sagradas. Las fronteras, de las que estamos hablando, son laicas. Pues bien, cuando hablamos de federalismo, estamos hablando entonces de delimitación moderna de fronteras. Esas fronteras que se crearon los institutos geográficos nacionales, que las hacían perfectas cuando se crearon estos institutos cuando se creó el Estado-Nación. Y es decir, que el federalismo está muy unido a la idea del Estado-Nación. Porque el federalismo no es más que una forma de gobierno del Estado-Nación.
Y el Estado-Nación está unido a un concepto fuerza muy fuerte, podemos decirlo así, que es la soberanía nacional. La soberanía nacional es la secularización de la soberanía, porque las soberanías, que significa en definitiva el control político, jurisdiccional, militar y económico de una población en un territorio, que eso es la soberanía, ha sido durante muchos siglos legitimada en la sacralidad, tanto las monarquías como los imperios. Por supuesto que esa legitimación sagrada, digamos, de estas formas es un tema ideológico, pero la realidad es que la última legitimación de estas aristocracias militares, que no son otra cosa las monarquías o los imperios, lo legitimaban ideológicamente en la divinidad y en la sacralidad. Pues bien, en el momento en que es proclamada la soberanía nacional, se produce una secularización, porque ya no va a estar legitimado en la digamos, en la sacralidad, en lo divino, sino que va a estar legitimado en un cuerpo político, que va a ser, digamos, más o menos amplio, pero va a ser un cuerpo político. Claro, podéis decir que esto es una definición un tanto filosófica, un tanto de diccionario político, y ciertamente lo es, pero la soberanía nacional en la historia de todo Estado-Nación tiene su encarnación histórica. O sea, tiene una corporación histórica, en cada sitio se ve cuál es el momento de la soberanía nacional. Si por ejemplo tomamos Francia, nosotros hay que ponerse después de la toma de la Bastilla, la primera constitución francesa es una constitución monárquica. Se crea un monarca constitucional. Cuando Luis XVI está conspirando con Austria, con Prusia, con Rusia para acabar con la revolución, ya es la guerra internacional contra la revolución, es trasladado desde Versalles. Es trasladado desde Versalles, desde el Palacio de Versalles a las Tullerías, a París, para estar más controlado, porque la corte estaba conspirando, ya estaban en guerra. Y entonces los sans-culottes, con la Guardia Nacional, precisamente para acabar con esa conspiración, entran al Palacio de las Tullerías, que esta es la imagen un poco satírica que os presento ahí. Entran y en los salones se encuentran con María Antonieta, con Luis XVI, con la Guardia Real, con los altos aristócratas y el alto clero. Se encuentran ahí, porque esto es un hecho histórico, se encuentran ahí. Y entonces la Guardia Nacional, pues aunque es una constitución monárquica, lanza el grito de autoridad política, que en ese momento dice ¡viva el rey! Y entonces los sans-culottes y la Guardia Nacional dicen ¡viva la nación! Es decir, ahí está la confrontación de la soberanía, que os decía yo, que en cada país tiene su manera de encadenarse históricamente, y de tal manera como se plantee en cada nación va a ser muy determinante para el futuro, digamos, político y de determinismo de la evolución de esa formación social. Normalmente se habla de dos modelos de Estado-Nación, ¿no? Unos modelos que son los modelos angloamericanos, de las revoluciones angloamericanas, y otros que son los modelos digamos, del Estado, a imitación del Estado Nacional francés o de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, el americano, el angloamericano es libertario,
es más liberal, es federalista. Quiero deciros que la mayor parte de federaciones, de los 22 estados federativos que hay en el mundo, de los 193 que hay, la mayoría son de origen angloamericano o han tenido que ver con el Imperio Británico. No todos, pero sí la mayoría. Y estos son federalistas. Pero es muy radical en la libertad individual. La libertad individual está por encima del Estado, digámoslo así, ¿no? En la concepción filosófica de las revoluciones angloamericanas. Las revoluciones francesas, los estados-nación derivados de la Revolución Francesa, son contrarios, son igualitarios, antifederalistas, más democráticos pero autoritarios, igualitarios en definitiva. Los dos son secularistas, pero uno es secularista laicista y otro es más secularista de garantizar que el Estado no se entrometa en las libertades de las religiones. Esas son las dos diferencias. Por supuesto, esto hay que tomarlo, claro, en un contexto histórico, porque es evidente que la soberanía nacional nace muy restringida. Después se amplía el sufragio, digamos, las mujeres, los esclavos, y se incorpora después pues, toda la soberanía, porque hoy gran parte de los Estados-nación se basa en una soberanía nacional, digamos, ya por sufragio universal. Ahora mismo están surgiendo nuevas perspectivas de esta soberanía nacional dentro de los Estados-nación, que es el planteamiento de los llamados pueblos originarios. Así, por ejemplo, vemos en Bolivia cómo se ha reformado la Constitución para insertar, digamos, esta idea de la nacionalidad, no por una nacionalidad histórica o una nacionalidad territorial, sino por la historia postergada de un pueblo originario, que es muy difícil después incorporar esto a nivel constitucional y dentro de la nación, pero es evidente que es un nuevo asunto que está surgiendo. El antecedente, digamos, de la Revolución Angloamericana más importante es, digamos, la revolución de las Provincias Unidas, de lo que después llamamos Países Bajos. Esto fue muy importante, la Revolución de 1648, porque significa el huir del Imperio Católico, abrazar la religión protestante, en este caso calvinista. Va a ser fundamental la religión calvinista en todas las revoluciones angloamericanas, el papel de las religiones a favor de las revoluciones, contrariamente a lo que pasa en los estados, digamos, católicos, donde el Estado-nación tiene que luchar contra la religión y contra el catolicismo. Pues bien, aquí encontramos que se constituye unas Provincias Unidas como una república, un federalismo, base de lo que estamos hablando, de lo que son las revoluciones angloamericanas, y una tolerancia religiosa. Todo va unido. Daos cuenta que en Holanda fue el país más tolerante de Europa, o sea, lo que eran las Provincias Unidas, hasta, digamos, durante todo el siglo XVII y XVIII, el país más tolerante, donde iba todo el mundo allí, porque era digamos, un oasis de libertad en Europa. Ahí estaba Baruch Spinoza, por ejemplo, Descartes. Ya había antecedentes en el humanismo político de Erasmo de Rotterdam, digamos, estos movimientos preilustrados tan importantes. Y entonces, federalismo, republicanismo y tolerancia religiosa, base de lo que van a ser después las revoluciones, digamos, angloamericanas. Claro, en ese momento, en las Provincias Unidas, están las provincias Brabante y Flandes que se quedan en el Imperio Católico. Y eso va a ser determinante. Unos tomaron una vía y otros tomaron otra. Y la determinación es increíble, porque, claro, ¿qué ha ocurrido con Bélgica? Lo que después sería Bélgica. Pues la importancia que ha tenido este hecho de haber seguido en el Imperio Católico en la vida política histórica de ese país, incluso cuando se constituye el Estado liberal, ha sido determinante. Daos cuenta que en Bélgica el catolicismo ha gobernado durante siglos.
primero con el Partido Católico, ya una vez constituido el Estado liberal, y después con el Partido Social Cristiano. Solamente creándose la Universidad Libre de Bruselas, alrededor de ella se crea el Partido Liberal, que es un partido anticlerical, profundamente anticlerical, y después el Partido Obrero. Pero ha sido tan determinante este fenómeno católico en Bélgica que incluso ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, se creó dentro de Bélgica organismos como por ejemplo la Juventud Obrera Católica, los sindicatos católicos que tenían ahí toda su sede, tipo USO por ejemplo en España, que tenían ahí su sede para, digamos, contaminar todo el movimiento obrero europeo católico. Eso lo hicieron los belgas, la influencia que tuvo el catolicismo. Y en el caso del colonialismo belga, que ha sido uno de los más agresivos conocidos y recientes, los misioneros belgas evangelizaron África. De tal manera que hoy la República Centroafricana es el país más católico de África, y yo diría que parte del mundo entero. O sea, es impresionante. O sea, esta determinación, lo digo esto como ejemplo de cómo la encarnación histórica de la creación del Estado-Nación va a determinar, digamos, su evolución histórica. Entonces, si volvemos a la Revolución Americana, Tocqueville, que fue uno de los grandes observadores y estudiosos de la Revolución Americana, en su libro La democracia en América, en ese libro Tocqueville plantea que en realidad la Revolución Americana no fue una revolución. Él plantea que la Revolución Americana fue una revolución anticolonial por colonos, hecha por colonos. Es evidente que fue así. Y porque, claro, no había conciencia nacional. Los americanos que estaban allí, los ingleses que estaban allí, se consideraban ingleses. De hecho, el primer embajador que tuvo Estados Unidos, las colonias americanas en Inglaterra, fue Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue allí y lo que él quería era la igualdad de trato de los ciudadanos británicos con los americanos, y quería la supresión y la libertad comercial absoluta. No quería la independencia, eso fue posterior. Pero bueno, cuando los llamados federalistas, que son los que, vamos a decir, impulsan la creación de Estados Unidos, cuando se crea la Confederación, se crea con esta idea primero de tener igualdad con los ciudadanos británicos, pero finalmente como ven la intransigencia del imperio, deciden, y así lo dicen los federalistas, construir un Estado federal. En la construcción de este Estado federal va a ser muy importante todo el tema religioso en Estados Unidos. Daros cuenta que históricamente los colonos muchos de los colonos eran miembros de sectas protestantes, vamos a decir, expulsadas por el anglicanismo, porque el anglicanismo tuvo mucha intolerancia. Y esa es la razón por la que cada Estado americano en la actualidad tiene su propia historia religiosa. Por ejemplo, el mito de Massachusetts, las primeras colonias son los padres peregrinos que viajan en el Mayflower, que llegan a América, no tienen que comer, los indios les dan el Día de Acción de Gracias, les dan un pavo y por eso se celebra el Día de Acción de Gracias. No sé, Pensilvania, William Penn, de ahí viene el nombre, Pensilvania, es un cuáquero que forma el estado de Pensilvania. La religión ha sido muy importante, porque esas religiones que eran en realidad eran ejecutivos de las empresas coloniales británicas, las compañías de colonización británicas, estas personas se convirtieron, digamos, en una aristocracia política, estos religiosos en Estados Unidos, y por eso tiene tanta importancia la religión en América. Daros cuenta que estas religiones se convirtieron rápidamente en religiones nacionales. El primer, digamos, símbolo del nacional patrimonio fueron estas religiones que tomaron una vida propia en Estados Unidos. Daros cuenta que incluso más tarde,
Es decir, todos los pueblos postergados, sobre todo los negros, los afroamericanos llamados, ellos han sido integrados socialmente por las religiones, por las iglesias bautistas y metodistas en los Estados Unidos, y sus líderes eran religiosos. El reverendo Martin Luther King, más tarde James Jackson, eran reverendos, porque era un factor, la religión en América ha sido un factor de integración nacional para las minorías, digamos, dentro de la religión. Bueno, pues la primera enmienda de los Estados Unidos, o sea, de la Constitución americana tiene 27 enmiendas. La primera, no la segunda, no, la primera se dedica al tema de la religión. Y lo que dice es lo siguiente, más o menos lo digo literalmente, dice: el Congreso de Estados Unidos no podrá legislar para establecer una religión oficial, ni tampoco podrá legislar para limitar la libertad de expresión o de asociación o de reunión. No podrá legislar. Ahí empieza el problema federal en Estados Unidos. Porque claro, algunos estados decían, claro, es el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso Federal, que no puede legislar. Pero bueno, yo del estado de Pensilvania, mi asamblea legislativa quizá puede legislar sobre limitar la libertad de expresión. Claro, es evidente que el legislador de la Federación Americana no lo hizo con esa intención, quería que eso se aplicase a nivel estatal. Ocurrió lo mismo con el esclavismo. Es decir, eso significó la guerra de sucesión, 700.000 muertos y el fortalecimiento de la federación. Pero lo importante de esto es este carácter ultraliberal que tiene esta idea de no actuar sobre la sociedad civil, de que sea, digamos, ella libre y el Estado se abstenga de participar. Y por otro lado, el tema, digamos, del federalismo fuerte, porque la guerra de sucesión, una de las guerras civiles más crueles de todo el mundo, acaba y se hace la 14 enmienda. La 14 enmienda de la Constitución americana dice que una serie de derechos fundamentales tienen que respetarse en todos los Estados Unidos. Es decir, hay un fortalecimiento del federalismo en los Estados Unidos. Pues bien, en el caso francés es todo lo contrario. El caso francés es Estado unitario antifederal, totalmente. Y autoritario, democrático, igualitario. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, daos cuenta, os dije, en Estados Unidos dicen, no, el Estado, el Congreso americano no puede legislar sobre el actuar de las religiones ni sobre establecer una religión oficial. ¿Qué dice la Declaración de Derechos de Francia? Dice, el Estado garantizará la acción libre, la libertad de cultos y tal, pero de acuerdo al orden público. Cuidado, de acuerdo al orden público. O sea, ¿eso qué quiere decir? Claro, se garantiza la libertad religiosa, pero hasta cierto punto. O sea, es la gran diferencia que hay entre estos modelos sociales de los estados-nación, digamos, angloamericanos o de ese origen, y los franceses. ¿Qué ocurre? ¿Por qué fue tan antifederal Francia? ¿Y por qué es en la historia política tan antifederal Francia? Pues es porque, mira, el ala moderada de la revolución eran los girondinos. Los girondinos inmediatamente entran en alianza con las aristocracias territoriales o provinciales, vamos a decirlo. ¿Y qué ocurre? Que una vez hay la guerra exterior, se produce la guerra interior. Daos cuenta que, por ejemplo, solo en la guerra de la Vendée, que fue una guerra católica en la Vendée, murieron 200.000 personas. O sea, porque estamos hablando de hechos, vamos, de unas matanzas impresionantes. Entonces, estos girondinos, muchos de estos girondinos, se aliaron con estas aristocracias para que cambiara el curso de la revolución. De tal manera que se aliaron finalmente con la monarquía. Y eso, ¿qué contuvo? Bueno, pues lo que ocurrió es que en la época del terror, decenas y decenas de girondinos fueron brutalmente guillotinados. Eso es lo que pasó. Más tarde, mirad, esto es curioso, una anécdota,
en el año 2000, por ahí, Jacques Chirac creo que era presidente, y estaba Pierre Char, que era un ministro que estaba planteando el segundo plan de descentralización de Francia ahora. O sea, porque claro, Francia es un país descentralizado, ¿no? Que es un estado unitario, pero está descentralizado. Y entonces el hombre este estaba explicando cuál era su plan de descentralizado. Y le dijo Chirac, tenga usted mucho cuidado, porque él habló durante el plan de federalizar. Le dijo, tenga usted mucho cuidado, porque en la Asamblea Legislativa Francesa, cuando se habla de federalizar, se puede acabar en la guillotina, que es lo que le pasó a muchos girondinos, les pasó eso, ¿no? Entonces hay esa tradición política muy difícil de plantear, ¿no? Entonces, el planteamiento, por ejemplo, en relación a la secularidad en Francia es totalmente diferente. Como he dicho, en las revoluciones angloamericanas, las religiones apoyan las revoluciones, apoyan las reformas, apoyan la reforma protestante, apoyan los procesos revolucionarios o los procesos de independencia. En cambio, aquí la Iglesia es un factor que hay que derrotar. O sea, hay que derrotar porque es, junto a las monarquías y a las aristocracias terratenientes, los enemigos principales que tiene la revolución. Por eso, en Francia, en el primer año de la República, el segundo año, se establece, por ejemplo, se actúa radicalmente. O sea, lo que se hace es, todos los ritos de paso se hacen civiles, obligatoriamente. Digamos, antes ya de redactarse el Código Civil, ya lo primero que es que el matrimonio sea civil, que tal, los muertos, tal, se hace civil todo. En segundo lugar, se cambia el calendario. Damos cuenta que en Francia se cambió el calendario gregoriano por el calendario revolucionario. O sea, alguna cosa increíble. Y después se plantearon medidas económicas para arruinar a la Iglesia Católica. Pero descarado, o sea, es que fue impresionante. O sea, fue una desamortización masiva en muy poco tiempo. Entonces, claro, esto fueron las medidas. Incluso en aquella época se establecieron fiestas cívicas de tipo con evocación grecolatina para descristianizar la sociedad. Eso duró hasta Napoleón, hasta 1807. El calendario revolucionario duró hasta 1807. Después, Napoleón lo que hizo fue que la Iglesia hacerla funcionaria, de la misma manera que habían hecho las reformas y las monarquías reformistas europeas que hicieron, digamos, depender a la Iglesia del Estado, que es lo que hizo Napoleón en Francia. Digamos, una política regalista en relación a la religión, y lo que hizo fue, evidentemente la Iglesia se dividió en Francia, los refractarios, en fin, toda esta historia, pero lo importante es señalar que el secularismo no fue pacífico, fue un secularismo violento que se confrontó claramente con la Iglesia Católica. Esto después, acabaría ya en la Tercera República Francesa con una ley de separación Iglesia-Estado en el año 1905, que es un hito, digamos, del laicismo histórico, ¿no? Pues bien, otra de las cuestiones también muy importantes, yo creo, a destacar en Francia es todo el estatismo, es decir, esta idea, así como en los estados, vamos a decir, liberales angloamericanos, tienen esta idea ultraliberal, digámoslo así, en Francia es la idea universalista. Es decir, por ejemplo, el tema que se va concretando, sobre todo en la Tercera República Francesa, de la escuela única, laica y universal, como elemento no de creación de ciudadanos, sino de emancipación y de igualación de las personas. O sea, la democracia, el igualitarismo y tal. Por eso es también, ya te digo, es muy antifederal. ¿Por qué? Porque el federalismo, en la opinión de la concepción del Estado Nacional francés, pues disuelve la nación. Disuelve la nación y por tanto crea desigualdad. Es un poco la idea, digamos, conceptual, ¿no? ¿Quién en Francia, por ejemplo, puede defender el federalismo? ¿Quién en Francia puede defender el regionalismo? Bueno, pues lo defiende la extrema derecha. Es decir, históricamente.
surge el Boulanger, que era un militar del siglo XIX, que crea un movimiento ultrapatriótico francés, pero que alberga en ese ultrapatriotismo a los regionalismos, a las lenguas regionales, a los bretones, etcétera, etcétera, basado en un ultrapatriotismo francés. Y lo que hace el primer movimiento populista francés es ¿cómo explicar? El movimiento ultranacionalista francés lo que crea es, digamos, huir de cualquier conmemoración que tenga que ver con los hechos constitutivos del Estado-Nación. Es decir, lo que hacen es revisar la revolución. En general, todos los nacionalismos reaccionarios hacen eso. Es decir, lo que hacen es huir de los momentos de formación del Estado-Nación y digamos, plantean unas conmemoraciones anteriores a la formación del Estado-Nación. Por ejemplo, el nacionalismo español así lo hace, es decir, el nacionalismo español lo que hace es crear una historia mítica, histórica de España, que no se refiere para nada a la construcción del Estado-Nación. Enrique Camen tiene un libro extraordinario sobre esta cuestión de la historia mítica de España, y plantean, pues bueno, en definitiva, siempre ir hacia la religión, porque al final es Covadonga, es la Virgen del Pilar, es, digamos, el imperio, el gran imperio español, la colonización americana, la evangelización de América, pero no hablan, el nacionalismo español no hablan de los momentos, digamos, de la creación del Estado moderno español. Algunos se refieren quizá a la Constitución de Cádiz como máximo, por el carácter tan católica que tenía esa Constitución, pero en general huyen de asociarse a los momentos históricos. Lo mismo hace, por ejemplo, el movimiento de Le Pen en Francia. Ellos prefieren, claro, a Juana de Arco, a María o a Robespierre, eso está claro. Incluso en Estados Unidos vemos cómo también este tipo de nacionalismo conmemora lo antiguo. Por ejemplo, lo vimos cuando entraron, digamos, cuando perdió tras las elecciones, todo aquel circo que vimos, donde ellos llevaban las banderas de los Estados Confederados. Es decir, porque realmente en Estados Unidos los que plantean rupturas de estados, los que plantean la ruptura de Estados Unidos suelen ser de extrema derecha, es decir, los que reivindican la independencia de Texas, etcétera, etcétera. Y también reivindican, por ejemplo, en el caso de América, mucho el tema del evangelismo, fundamentalismo, la conquista del oeste, es decir, todo menos, digamos, identificarse con la Constitución original americana. Son todos elementos, digamos, pretéritos. Y lo mismo pasa en general en todos los nacionalismos que podemos ver por todo el mundo, ¿no? Pues bien, otro modelo quizá de Estado-Nación es aquel que se refiere al modelo anacional, es decir, que es, por ejemplo, la República Socialista Soviética, lo que era la República Socialista. Era un modelo anacional que estaba basado exclusivamente en una idea ideológica, es decir, en la construcción de las repúblicas socialistas, que es indefinida, es mundial, es decir, que se vayan uniendo repúblicas tras repúblicas, independientemente de las particularidades étnicas, lingüísticas o territoriales. Es cierto que es una federación, Francia es una federación, pero está basada detrás en la idea de un fuerte partido centralista, que es el Partido Comunista, que es el que articula la federación. Y se basa, de igual manera que hicieron los revolucionarios franceses, en el establecimiento de una ideología un tanto artificial, muy radical al principio, que está basado en el caso de Francia, perdón, en el caso de la Unión Soviética, de una especie de ateísmo cientifista, una ideología, digamos, un poco artificial, pero que además
no tiene mucho sentido, porque cuando, digamos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se mantiene en su constitución y ya no se expande internacionalmente, porque lo que querían precisamente los revolucionarios rusos es extenderlos a todo el mundo, por lo menos a toda Europa. Cuando eso no es posible, ya se dice el socialismo en un solo país. Y daros cuenta que cuando se producen revoluciones, aunque sean apoyadas por la Unión Soviética en otros países, Vietnam, Argelia, lo que sea, ya no se apoya el socialismo. El Frente de Liberación Nacional de Vietnam es nacional, no es ya socialista, es el Frente Nacional, es lo determinante, o el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Es decir, lo que reivindican, por mucho que les apoyase la Unión Soviética, realmente lo que reivindicaban es la nación, nuevamente, la constitución de un Estado-nación. Pues bien, en cuanto se produce el colapso de la Unión Soviética, esta ideología que se había, digamos, expandido en la Federación Rusa, lo que se produce en primer lugar es el colapso de la propia federación, con el surgimiento de multitud de estados muy diferentes, además con procesos incluso violentos en un primer momento, y en segundo lugar la ideología desaparece de la noche a la mañana. La ideología desaparece de la noche a la mañana de tal manera que se vende en los mercadillos de la Federación Rusa toda aquella chatarrería de las cruces de 5 estrellas, o sea, todo eso se vende rapidísimamente y desaparece. Y es sustituida por lo que hoy ocurre en la Federación Rusa, por un ultranacionalismo vinculado a la religión nuevamente, en este caso a la Iglesia Ortodoxa, porque digamos que Putin, en este caso Putin, pero mañana puede ser otro, se apoya sobre todo en la Iglesia, en la recuperación, digamos, de la Gran Rusia y de los valores que tiene la Iglesia Ortodoxa. Es decir, rápidamente se ha producido un cambio de un Estado antirreligioso a un Estado bastante religioso ideológicamente, que es promovido por el propio Estado. Pues bien, podemos hablar de cómo se van expandiendo estos modelos y cómo muchas federaciones fracasan. Durante la desaparición del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano hay dos modelos, ¿no? Aquellos estados que se van configurando en base a las identidades nacionales en el sentido étnico, lingüísticas, religiosas, que para subsistir crean federaciones, como fue el caso de la Federación Yugoslavia o Checoslovaquia. Y han fracasado, es decir, han vuelto en apenas 90 años, han vuelto a las identidades étnico, lingüísticas, religiosas. Son federaciones fracasadas. ¿Qué ocurre con el tema del Imperio Otomano? Bueno, es otra solución. Se crea un Estado unitario, que es Turquía, y Turquía se crea como un Estado unitario laico. Y ese Estado autoritario, pero modernizador. Y ese Estado ha pervivido y, desgraciadamente, en la actualidad está siendo socavado nuevamente, digamos, la base ideológica del Estado-Nación de la nueva Turquía está siendo socavada por la ruptura con el secularismo que tiene ahora mismo Erdogan, que está planteando nuevamente el islamismo político como base del nuevo Estado turco, que además tiene ansias de imperiales, cosa que nunca tuvo el Estado turco de Atatürk, que no tuvo en ningún momento esas aspiraciones imperiales que está ahora mismo teniendo Turquía en el mundo. Otro, digamos, ejemplo de fracaso de federalismo basado en la etnicidad religiosa es el caso de India y Pakistán. En India y Pakistán, como sabéis, se produjo, digamos, el partido del Congreso indio, era el partido de la unidad india tras la descolonización del Imperio Británico, dirigido por Gandhi Nehru. Este partido su propuesta era crear un Estado federal territorial,
es decir, no un Estado federal basado en nacionalidades, sino meramente territorial, de alguna manera parecido a lo que nos había estado antes comentando el profesor Eloy sobre en nuestra Primera República. No con base nacionalista, sino con base territorial meramente. Y rápidamente el Imperio Británico lo que hace es fomentar lo que llamaban la Liga Musulmana en el Punjab y la creación del Estado de Pakistán. Un Estado basado exclusivamente en el carácter islámico y musulmán de la población. Rápidamente, en menos de 20 años, esto obedecía a intereses, en mi opinión, del Imperio Británico, y en menos de 20 años el Estado de Pakistán se rompe en dos, se crea el Estado de Bangladesh, es decir, cómo se demuestra que tampoco fue suficiente la idea de crear un Estado meramente nacional basado en la religión, porque también fracasó el Estado de Pakistán a este nivel, ¿no? Un caso, digamos, también muy particular que se puede hablar es el caso libanés. El caso libanés es curiosísimo porque es un confesionalismo político. Es decir, el Líbano no es un Estado federal, es también un Estado unitario, pero sin embargo tiene la característica curiosa que el Congreso, por ejemplo, está dividido, o sea, los escaños se reservan a las diferentes confesiones religiosas. Tú puedes ser de cualquier partido, pero tú tienes unos escaños si eres cristiano menonita o si eres musulmán. En la presidencia libanesa y el primer ministro, por constitución, uno es de una religión y otro es de otra religión. Es curioso además porque el propio Líbano, en la constitución, en el preámbulo de la constitución libanesa, ellos mismos dicen que tienen que superar este modelo confesional. Desgraciadamente todavía no lo han superado, es un país inestable, lleva 3 guerras en este siglo y desgraciadamente está a las puertas de otra guerra que parece que va a ocurrir muy pronto. Y como elemento, digamos, superador de todo esto, de estos federalismos que estamos hablando aquí, es el caso de Sudáfrica. Sudáfrica era una república que estaba basada en el apartheid, pero era un segregacionismo y apartheid. ¿Eso qué quiere decir? No era un segregacionismo como en los Estados Unidos, no, era un segregacionismo apartheid. Tenían los batustanes, que eran territorios autónomos dentro de territorios, los batustanes eran territorios de población negra, y ese era el verdadero apartheid. También existían reinos como Suazilandia, etcétera, que eran controlados por los sudafricanos, ¿no? Cuando Nelson Mandela y su partido del Congreso, a imitación, por eso se llamaba el partido del Congreso, a imitación del partido del Congreso indio, crean la República Unitaria de Sudáfrica. Estuvieron discutiendo si crear una república federal y vieron que era mejor crear una república unitaria, porque tenían miedo de que se reprodujeran nuevamente los batustanes en Sudáfrica. Y por eso hoy está dividida en provincias la República Sudafricana, y por eso no es federal. Hubo una gran discusión de hacer un Estado federal y esa es la razón última. Desgraciadamente, el problema que tiene Sudáfrica es la gran desigualdad social que existe. Es decir, que no se ha podido acabar con esa segregación social tan pronunciada, y de ahí, digamos, está la debilidad de Sudáfrica. Brevemente voy a hacer una pequeña referencia al caso español de la construcción del Estado-Nación, del secularismo, cómo ha determinado eso en su evolución. Y claro, ha sido un camino, como pues, se ha dicho en todas estas jornadas, muy tortuoso de cómo se crea en España la soberanía nacional, el Estado-Nación. ¿Por qué? Porque realmente, si nosotros vemos la historia constitucional del siglo XIX y XX,
realmente no hay una soberanía nacional plena, va a ser siempre una soberanía nacional compartida entre la monarquía y las cortes, o los periodos más importantes han sido esto. En España y en la historiografía española hay una tendencia, yo creo que es un sesgo un tanto ideológico, pero no por la historiografía, que es muy buena, sino por esta realidad de que nuestros periodos de liberalismo democrático han sido muy breves y han sido bastante caóticos, o se presentan como caóticos, y han sido fallidos. Y lo que realmente ha predominado han sido los momentos en que el liberalismo doctrinario, es decir, el liberalismo doctrinario es aquel el cual comparte la soberanía y, digamos, es católico, y el Estado es católico. Esos son los periodos históricos que han dado más estabilidad. Es decir, nuestra nación, nuestro Estado liberal, nuestro modelo de Estado-nación ha sido construido en los momentos de este liberalismo conservador. Y por eso, digamos, de ahí deriva muchos quizá de los déficits que tenemos en la actualidad en nuestra democracia. No es que sea algo excepcional, en muchos países han ocurrido cosas similares, pero en nuestro país aparece así, porque ya desde que nace, si el primer momento liberal en España, si concluimos que el primer momento del liberal en España es la Constitución de Cádiz, ya decía Carlos Marx, decía, bueno, esta Constitución es unas cortes muy curiosas, es un liberalismo muy curioso, porque decía, están esperando a que venga un rey absolutista. Eso es efectivamente verdad. Y realmente desde que nace la Constitución es católica, considera que la única religión posible del Estado y de la nación, así se dice en esa Constitución, es la católica. Pero, digamos, los elementos, el momento en que el secularismo en España cobra auge son los momentos de liberalismo democrático, particularmente pues, el sexenio democrático, que es, digamos, donde se hace una mayor labor de secularismo. Es verdad que tenemos los antecedentes, ya desde Carlos III, la expulsión de los jesuitas, las primeras desamortizaciones, el Campomanes y, evidentemente, Mendizábal. Yo quiero decir que hay que siempre recalcar este tema de la desamortización española y la desamortización de Mendizábal, porque hay una historiografía liberal o de izquierdista, yo diría, izquierdista, que tiende a, banalizar los éxitos de la desamortización de Mendizábal. Daos cuenta que la desamortización de Mendizábal tiene como objetivo primero quitar el poder económico a la Iglesia Católica, a través de, efectivamente, de poner parte de las propiedades de la Iglesia en la nueva economía. Es verdad, se dice que, claro, la nueva economía es una economía burguesa y que eso puede, además, o que gran parte de la desamortización ha podido, digamos, influir en crear nuevos latifundistas, en que todas estas críticas pueden ser compartidas, pero efectivamente este era el objetivo que tenía la desamortización. El segundo objetivo, y no es nada menor, es hacer frente a las guerras ultrarreaccionarias, que son las guerras carlistas, porque el objeto que tuvo, digamos, los beneficios, el dinero que se sacaba de las desamortizaciones se utilizaron en la compra de bonos para luchar contra el carlismo. Eso también fue un elemento político, digamos, de primer orden, yo creo, de la desamortización. Y en tercer lugar, que creo que también es importante, es que las desamortizaciones crearon, sobre todo la desamortización que se hizo del sexenio, la desamortización de la obra pía de la Iglesia, se creó la posibilidad de crear el primer Estado beneficencia en España, porque a través de la desamortización de toda la obra pía que se hizo de la Iglesia se empezaron a crear los primeros hospitales públicos, los primeros, casas de hospicios públicos, de ahí deriva todo esto. De hecho, que hoy mismo las diputaciones provinciales se sigan digamos, encargando de muchas de estas cuestiones, tiene que ver con esta herencia
de las primeras juntas benéficas, que así se llamaban, que se crearon con motivo de la desamortización de la orografía que se produjo en el sexenio democrático. Es decir, que el sexenio se hizo una obra muy importante de la desamortización. Y claro, es tal, la Iglesia, si de algo es en España, es antiliberal. Es decir, la Iglesia podemos definirla como una Iglesia antiliberal. Casi prefiere el socialismo al liberalismo, es así. Su mayor enemigo es Mendizábal. Aquí os presento, no sé si conocéis la anécdota de la foto de la plaza Tirso de Molina, que es la plaza de Mendizábal, que así se llamaba. Como sabéis, lo primero que hicieron los fascistas católicos al entrar en Madrid fue tirar esta imagen, fundirla y crear con ella una imagen de Tirso de Molina. Es, digamos, el odio, quiero decir, que siente la Iglesia Católica con la obra, digamos, desamortizadora de Mendizábal, y esto lo pongo como ejemplo. Entonces, en este contexto, digamos, de las experiencias democráticas, de los avances que se hacen, donde hablamos del laicismo y el federalismo en el contexto español. Y hay que decir que hay tres, digamos, federalismos en España, se han explicado antes, un federalismo unitario, republicano, unitario, después está un federalismo, digamos, de tipo proudhoniano, que deriva, digamos, no basado en la nacionalidad, y esto está muy vinculado a lo que fue el exilio español, que mucho estaba en Francia, donde el proudhonismo tenía mucha importancia, y de ahí hubo mucha relación. Por ejemplo, lo que te pregunté antes sobre el tema del cantonalismo, ¿por qué Cantón? Yo creo que viene de ahí, viene de la experiencia que tenían los exiliados españoles en París, y que ahí derivaron estos, tomaron el ejemplo suizo, ¿no? Pero está basado en lo más importante es que tanto los dos tipos fundamentales de republicanismo español están basados todos en una idea no nacionalista. Es decir, todos plantean una idea de república, bien sea unitaria o bien sea federal, o bien sea, digamos, federal por abajo o federal por arriba, para entendernos. Realmente no está basado en un nacionalismo. El único, yo creo, pensador en esta etapa que plantea un nacionalismo político moderno basado en la nacionalidad federal es Valentín Almirall, donde sí plantea efectivamente un nacionalismo político. Es, yo creo, la primera persona o la persona más importante que plantea ese tipo de nacionalismo. Por supuesto que todo el laicismo está basado, es decir, toda la historia del siglo XIX español en lo que es la izquierda. Es decir, cuando hablo de la izquierda hablo del liberalismo progresista, del liberalismo republicano, del partido después democrático, del partido, digamos, ya hasta los partidos primeros obreros, anarquistas, etc. Lo que ha sido esta línea, digamos, que parte del liberalismo progresista hasta ya los sectores más republicanos, tienen ya tres objetivos fundamentales en España. Uno es la Constitución de la República, dos, el Estado laico, como cosa fundamental. Incluso los sectores más moderados, como por ejemplo el krausismo español, está muy vinculado totalmente a la idea del Estado laico, en eso son intransigentes. Y yo creo que una de las cuestiones más importantes es también la reivindicación de la escuela única y laica de España. Esto tiene mucha importancia, digamos, durante la restauración. ¿Qué ocurre? El fracaso de la Primera República, en cierta medida, va a marginar el republicanismo decimonónico. Es decir, el viejo republicanismo de Zorrilla ya se une, por ejemplo, a elementos anarquistas, como puede ser, por ejemplo, Ferrer y Guardia, ¿no? De hecho, la muerte de Ferrer y Guardia en la Semana Trágica
para muchos es el final de ese republicanismo y el surgimiento ya de un nuevo sistema político español y de un nuevo republicanismo. Digamos que el último republicanismo vinculado todavía a lo decimonónico era el republicanismo demagógico del partido de Lerroux, por ejemplo, el cual también Ferrer y Guardia estuvo vinculado. Todo ese mundo, digamos, acaba en la Semana Trágica y acaba en el asesinato de Francisco Ferrer y Guardia, que es el símbolo, vamos a decir, de esa liaison que une a todo, digamos, que va desde el liberalismo progresista hasta este republicanismo federal. Después va a surgir un nuevo republicanismo, un republicanismo que va a estar vinculado ya al nacionalismo político y que va a estar también vinculado siempre al unitarismo de la República. Es decir, hay un pavor, esto se ve claramente en las discusiones que hay en las Cortes, durante las discusiones de la Constitución de la Segunda República, donde se ve claramente que hay un pavor al federalismo por parte del republicanismo español contemporáneo, el más moderno, quiero decir, el republicanismo de hazaña o lo que sea. Ese es el momento. Y yo simplemente quiero acabar con una idea, y es que es una idea actual, ¿no? Y es los objetivos, los ideales de la izquierda liberal española decimonónica era la república, digamos, el laicismo, la escuela laica, y en otro contexto histórico, que es el que vivimos, pues tenemos que verdaderamente no tenemos ni Estado laico, ni Estado, el Estado no es republicano. Es una paradoja que esto es así, es decir, esos ideales que son además leitmotiv de lo que ha sido, digamos, el modernismo español, la idea de modernización española, paradójicamente nos encontramos que 40 años de democracia, ni tenemos un Estado laico, ni tenemos una escuela laica, ni tenemos un Estado republicano, sino que es una restauración borbónica por una regencia larguísima del último fascista europeo, que fue Francisco Franco. Y aquí acabo. Un vídeo así para que planteéis cuestiones. Sí, me levantaría la mano o algo y yo doy la palabra. Venga, Juan. Bueno, mi pregunta va más bien sobre la actualidad. Se da la paradoja de que el gobierno de coalición anterior que hubo se firmó el programa que firmaron el Partido Socialista y entonces Unidas Podemos, pues contenía al menos alguna medida, digamos, en el sentido del laicismo, como era la reversión de las matriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica al patrimonio público. Sin embargo, en el programa de gobierno nuevo suscrito por PSOE y Sumar, pues no hay ninguna medida de este tipo, pese a que, en buena lógica, lo que fue una medida incumplida del programa de gobierno anterior, pues debería de pasar a un primer plano de la agenda a cumplir como cosa incumplida ante la sociedad española. Se podía argumentar que la legislatura acabó un año antes, pero debería de sentirse esa obligación, ¿no? Y quería preguntarte si le ves alguna explicación de ese abandono
de esa promesa incumplida, que deberían de sentir la necesidad de cumplirla esta vez. Bueno, yo simplemente, para aprovechar este momento, quiero deciros que, claro, no he ido desarticulando, no me ha dado tiempo de explicar realmente toda la labor secularista que se hizo en el sistema democrático. Y sobre este tema de las inmatriculaciones, es que vamos a ver, el general Serrano ya tuvo unos decretos donde creaba, digamos, las titularidades de las obras del patrimonio histórico las hacía del Estado. O sea, es que esto ya se hizo. O sea, es decir, daros cuenta que esto que estamos reclamando nosotros, ya en la historia, digamos, jurídica española, ya se había producido. Es decir, la titularidad de todos los bienes históricos en el sexenio democrático se hizo parte del Estado. Se afectó directamente al Estado. Y esto ha sido, bueno, pues esta casualidad que ha habido de todo este problema se ha dejado hacer, y lo más extraño, pues ha sido que por un cambio de una legislación hayan podido matricular todo el patrimonio histórico. Es verdaderamente un caso que no lo hay en todo el mundo. Se lo explicas a cualquier persona y no lo entiende. Y no hay un compromiso porque, claro, la Iglesia, hay cierto desconocimiento, creo yo, sobre el papel que tiene la Iglesia ahora mismo. Es decir, la Iglesia es un factor de poder en España. No simplemente es que sea una institución privilegiada, sino que es un factor de poder. Es decir, la Iglesia es una corporación ultramillonaria que tiene una gran parte de la educación, no solo la primera y secundaria, trabaja allí, por ejemplo, en ese sector solamente trabajan cerca de 200.000 personas directamente contratadas por la Iglesia. En el ámbito de las universidades privadas pasa lo mismo. En el ámbito de todo el tema de hospitales, asistencia social, estamos hablando de un factor de poder que actúa en la política. Entonces, claro, todos los partidos en España están penetrados por el clericalismo. Yo lo digo sin rubor, es decir, claro, pero empezando por la monarquía. O sea, la monarquía española es una monarquía católica y ya está planteando este tema, ¿no? Entonces, mientras no haya una agenda que plantee, digamos, retomar la labor que se hizo en el siglo XIX de, digamos, empezar una nueva desamortización, quitar el poder a la Iglesia, esto es lo que hay que hacer. O sea, pero los partidos políticos están hoy, en mi opinión, todos atravesados por un clericalismo fuerte, porque todos tienen intereses y están compenetrados con los intereses que tiene la propia Iglesia Católica, pero ya no como una institución privilegiada en la Constitución, sino como una Iglesia factor de poder. Daros cuenta de una cosa, no solamente en el ámbito de lo que yo estoy hablando aquí, sino también en el ámbito de las corporaciones financieras, donde la Iglesia tiene mucho poder, tanto en el Banco Bilbao Vizcaya, en el extinto Banco Popular, que después fue secuestrado por el Santander. O sea, estamos hablando de este asunto, ¿no? Y pasa lo mismo en otros países católicos. La Iglesia se ha consolidado como una institución de poder. Entonces, de ahí deriva, creo yo, todos los obstáculos para seguir avanzando. Porque, digamos, la prueba de esto es que en España la secularidad, digamos, el secularismo social es muy fuerte. Las mentalidades sociales se han transformado radicalmente y realmente contestan a la moral católica. Hay el tema de los abusos de menores, el tema de la influencia, digamos, del catolicismo en la moral privada, que la gente huye de esto. Sin embargo, siguen manteniendo ese poder. Y ese poder yo creo que es por el poder corporativo que tiene la propia Iglesia Católica. Y por eso es que los partidos no se concretan. Otros, desgraciadamente, este es un fenómeno nuevo, que, claro, intentan arroparse como para darse credibilidad social en la religión. O sea, por ejemplo, el otro día Yolanda Díaz va a ver al Vaticano, al Papa. ¿Por qué va a ver al Papa? Porque es una persona débil, porque realmente no tiene credibilidad electoral, pero intenta arroparse en la credibilidad, vamos a decir, sacra, que le puede dar como mayor respetabilidad social.
mi opinión es un error porque tanto esa persona por lo que representa su electorado no quiere eso, pero es que además incluso la derecha se ríe de eso, porque bueno, es que ni nosotros vamos. Entonces, es decir, esa idea de hacer electoralismo en base a la religión, en mi opinión, es algo pretérito, que desde luego le quedaría mejor digamos, ser protagonista de los procesos de secularismo y laicismo que fueron interrumpidos en el siglo XIX en España o en la Segunda República. O sea, quiero decir, volver a retomar ese contenido, digamos, y yo creo que puede ser esa la labor, ¿no? Pero ahora mismo yo lo veo difícil porque, bueno, yo digo, como asociación estoy reunidos con todos los partidos políticos a máximo nivel y nos encontramos con que no meten nada en los programas electorales, porque antes metían alguna cosilla, pero ahora mismo, es más, no quieren tocar el tema. No quieren tocar el tema porque realmente consideran que eso puede hacer perder votos. No sé. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera hacer una preguntita muy simple. Son dos en realidad. Una es sobre Turquía, lo que has dicho. ¿Me podrías explicar eso del colonialismo turco? Porque es que yo no lo veo. Sí, bueno. Y la otra, si quieres te la hago la pregunta, la otra me refiero al Líbano. Hombre, el Líbano ha sido un país muy estable permanentemente, con una riqueza en todos los sentidos, y desde algunos años, desde unos 20 años para acá, eso se rompió totalmente. Claro, pero yo, no sé, ¿tú qué opinas? Supongo que estaremos de acuerdo que el factor del sistema organizador es Israel, el factor del sistema organizador del Líbano es Israel, porque la guerra civil que tuvieron fue entre cristianos y musulmanes, pero estaba Israel allí que le interesaba este tipo de cosas, y en la actualidad todos los conflictos posteriores tienen que ver con eso. Ahora la debilitación del Líbano es tan grande que no tiene jefe de gobierno. Ahora mismo lleva 17 meses sin jefe de gobierno. No, pues por eso digo que el caso de Líbano es un caso muy especial, porque hay un confesionalismo político, como os he explicado, para equilibrar las diferentes y mantener la paz social, pero evidentemente ha sido de los países más prósperos de la región, eso está claro. Pero además digo que la propia Constitución ve como una tara este confesionalismo que tiene y quiere trascenderlo. Desgraciadamente hasta ahora no han podido, porque todavía sigue siendo así. El presidente es musulmán y el primer ministro cristiano maronita. Esto sigue siendo así, las elecciones han sido hace poco y todos se han votado también por religión. Eso es un problema que crea, yo creo, cierta desestabilización. Y en el caso de Turquía, Turquía cada día es una potencia más importante que tiene intereses ahora mismo en Armenia, o sea, está en Nagorno-Karabaj, también está ahí metido, está cada día como una potencia regional que intenta expandir. Es más, el propio presidente, una de las ideas que está teniendo es cambiar la capital de Ankara a Estambul, o sea, a Constantinopla, para darse ese aspecto, porque precisamente lo primero que hacen muchos estados federados es crear capitales en lugares neutros. O sea, por ejemplo, Estados Unidos se creó en Washington Distrito Federal. O sea, Atatürk hizo lo mismo, cambió de Constantinopla a Ankara. ¿Para qué? Para desvincularse de la idea imperial que tenía Turquía. Esa idea también es una idea muy federalista en ese sentido, es decir, crear ciudades que sean comunes y que no estén adaptadas a ningún estado. Entonces, pero sí, claro que él cada día tiene más intereses propios de expansión y de control de otros estados, Turquía. Y de hecho, todos los problemas que está teniendo de hacer papel, digamos, claro, por un lado, ha tenido bases americanas y por otro lado tiene relaciones especiales con las nuevas potencias que están surgiendo. Pero sí, yo creo que sí tiene esa vocación. Jaime, cerramos contigo, pero que breve. Sí. Yo entiendo que una constitución que se hace en un momento determinado con una serie de condicionantes históricos y concretamente la nuestra,
relativa a los dos aspectos que hemos tocado, es decir, el modelo de Estado y el Estado laico. Por favor. Y el Estado laico, pues son un quiero y no puedo o una tibieza tremenda. Pero en este momento el modelo de Estado está zangareado por todos los lados porque hay una presión popular. Sin embargo, el modelo del laicismo no hay presión popular aparente, salvo los grupos laicistas que componemos mayoritariamente. Sin embargo, tú sí has apuntado muy bien que hay un proceso de secularización social, posiblemente el mayor de todos los. Obedece, por tanto, el no avanzar al laicismo a esa falta de conciencia laicista, o bien, ya lo has anunciado antes también, o bien a una falta de liderazgo de los partidos que tenían que liderar este elemento como fundamento democrático de otro modelo. Mira, yo te voy a decir lo que pienso, o sea, muy brevemente. Yo creo que en España vamos a hacer un cambio político muy pronto, o sea, va a haber un cambio político muy pronto que va a significar la total, reforma, si no decimos revolución, de lo que se llama el régimen del 78, la Constitución del 78. Eso lo vamos a tener muy pronto porque ya hay señales desde la propia monarquía hasta el tema nacional que están haciendo aguas. Entonces, claro, si por ejemplo eso lo combinas con, por ejemplo, un desasosiego social que se pueda provocar en una próxima recesión, eso va a acabar con esto porque ya la fragilidad es muy fuerte. Entonces yo creo que el nuevo modelo estatal que va a surgir en España va a tener un carácter bastante federal, porque, es decir, va a ser federal y laico. Yo estoy convencido de ello, va a ser muy pronto, porque digamos que ya lo están anunciando, es decir, en País Vasco, Cataluña, todo esto lo está anunciando, y esto para constituir, si se quiere mantener un Estado unitario que tenga ese componente, esa carga federal, va a tener que ser laica. O sea, va a tener que ser laica, aunque tú digas, no, pero es que el PNV tiene origen católicos, es que los de Jun también, sí, eso es lo de menos, pero va a ser muy difícil, y lo que no va a ser posible es mantener la monarquía. O sea, como una especie de monarquía confederada, va a ser muy difícil. Y entonces estoy convencido de esto, de que además las gentes ya más jóvenes ya ven intolerable el tema de que la religión tenga un trato privilegiado, la Iglesia Católica en concreto. Es decir, que hay problemas, o sea, es decir, que estamos ante nuevos retos, digamos, que tiene la sociedad española, temas de la inmigración, tema de la multirreligiosidad, etcétera, sí, pero yo creo que se va a ir por ahí, o sea, ya no va a haber marcha atrás. Es decir, España, para mantenerse como Estado-nación, va a tener que mantenerse en un federalismo, eso está claro, y va a tener que tener una ideología, digamos, de coexistencia laica. Esto lo podemos tratar más en profundidad, lo que quiero decir, pero yo creo que no hay marcha atrás. Por ejemplo, ya las propias instituciones están avergonzadas. Mira, yo pongo el ejemplo porque fue muy curioso y simpático. O sea, cuando se produce el juicio a los independentistas catalanes en el Tribunal Supremo, si os acordáis, claro, fue televisado, se televisó por todo el mundo en directo. El Tribunal Supremo de España estaba presidido por un crucifijo. Entonces, claro, como lo iban a retransmitir, es que fue una cosa increíble. Como lo iban a retransmitir, ellos mismos lo quitaron. Dijeron, no, es que se va a restaurar, todavía no lo han vuelto a poner. Dice, va a ser transitorio. Entonces, ya es una vergüenza tal. Incluso Leonor, la princesa Leonor, juró, de verdad que ha jurado. Es decir, esto pasó desapercibido, pero ella ha jurado, pero bueno, no se llevó un elemento, se la puso una cruz. O sea, juró, pero no se la puso una cruz. Juró, católica, pero no se la puso una cruz. Es decir, todos estos son símbolos de que indudablemente pues vamos hacia una modernización de España. Vamos a ver si tiene un carácter más popular. El cambio va a ser más
profundo, y si tiene un carácter más oligárquico, digamos, esta transición, o gobiernos dirigidos por oligarquías, etcétera, pues claro, será menos radical la transformación, ¿no? Pero yo creo que está a caer, porque en una crisis un poco seria como la que tuvimos aquella 15 ya creo que por segunda vez ya no la aguanta. Bueno, pues, muchas gracias. Ha gustado la oportunidad de ver ese turismo, Antonio. Muchas gracias. Bueno, os esperamos el próximo miércoles.